Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante, donde dice de la siguiente manera. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe en un libro, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los pies de bronce del Hijo del Hombre, que son los pies de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje bíblico que hemos leído, encontramos en medio de los 7 candeleros de oro, y los 7 candeleros, dice aquí el mismo Señor, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahora, y también nos dice que las 7 estrellas que están en su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea que todo lo que Juan está viendo es algo tipológico, es algo que tipifica lo que está en el programa de Dios en medio de la iglesia
del Señor Jesucristo. Las 7 iglesias que están en Asia Menor fueron escogidas por Dios para representar las diferentes etapas por las cuales pasaría la iglesia entre los gentiles. Por eso fueron escogidas por Dios 7 iglesias de Asia Menor, 7 iglesias de entre los gentiles, para representar las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Y fueron escogidos los 7 pastores de esas 7 iglesias como los que tipificaron a los 7 mensajeros que Dios enviaría a su iglesia, cada uno en la edad correspondiente al tiempo que le tocaría vivir a ese mensajero. Y vean ustedes en la forma en que fueron representadas esas 7 etapas de la iglesia. Y esas 7 etapas de la iglesia ya se cumplieron entre los gentiles. La primera etapa representada en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se cumplió en el tiempo de San Pablo, y el apóstol Pablo fue el ángel mensajero de esa primera etapa de la iglesia entre los gentiles. Cristo se identifica en cada edad con uno de esos atributos o de esa gloria séptuple de Él. Él se identifica para cada edad, a cada mensajero. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Y ahora, este personaje aquí, uno como el Hijo del Hombre, con todas estas características que son mencionadas aquí, ahora es el que le habla a cada ángel mensajero correspondiente a cada edad. Este personaje aquí, uno como el Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre, es nada menos que Cristo en medio de su iglesia. Él ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo, y Él le ha hablado a cada mensajero que Él ha enviado a su iglesia, cada uno correspondiente, o cada uno para cada edad, uno para cada edad. Y cuando le ha hablado, aquí se ha identificado con una característica que de las que Él tiene. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia, que fueron representados en los 7 ministros o pastores en esas 7 iglesias de Asia Menor. Y ahora, el mensaje de Dios por medio de Cristo viene a la iglesia del Señor Cristo entre los gentiles. ¿Cómo? Viene el mensajero, y el mensajero capta esa revelación divina, ese mensaje de parte de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, y luego ese mensajero predica ese mensaje al pueblo, y comienza Cristo en el Espíritu Santo a llamar y a juntar sus escogidos, sus ovejas. ¿Dónde? En su iglesia. Cristo comienza a juntar sus ovejas en su rebaño, que es su iglesia. Él dijo en San Juan
capítulo 10, verso 14 en adelante, hablando acerca de todos los hijos de Dios. Vean cómo él dice, capítulo 10 de San Juan dice, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Él ha prometido llamar esas ovejas para colocarlas donde, en su redil, en su iglesia. Cristo llamaría a esas ovejas que son seres humanos entre los gentiles por medio de su Espíritu Santo manifestado en cada ángel mensajero que él enviaría. Es por medio de seres humanos que Cristo en el Espíritu Santo ha estado llamando y juntando sus ovejas. Y han estado siendo juntadas ¿dónde? En el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 10 dice del verso 20, vamos a ver aquí, del verso 24 en adelante, 22 en adelante dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y ahora aquí establece Cristo que no todo el mundo va a creer, no todo el mundo va a escuchar la voz de Cristo, no todo el mundo va a creer en Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo dice a estas personas que ellos no creen porque no son de sus ovejas, no son de las ovejas que el Padre dio para que las busque y les dé vida eterna. En San Lucas capítulo 19, verso 10, Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, antes de haberse perdido, no estaban perdidas. Esas son las ovejas del Padre que estaban eternamente en Dios y con Dios. Son almas de Dios que luego del pecado encontramos que se perdieron, pero Cristo vino para buscar esas ovejas y reunirlas, congregarlas en su reino, en su iglesia, en su redil, porque esas son ovejas del rebaño del Padre que le dieron, que el Padre le dio a Cristo para que las busque y las coloque en el redil de Dios y les dé la vida eterna. Porque el ser humano cuando pecó perdió la vida eterna. Ahora veamos aquí cuando Cristo predicaba en la tierra de Israel, los grandes líderes religiosos de la religión hebrea no creían en Cristo y eran los que predicaban que el Mesías iba a venir al pueblo hebreo. Ahora veamos aquí, se reunieron en una ocasión el sumo sacerdote Caifás
con el concilio de la religión hebrea y decidieron lo que iban a hacer con Jesús. Dice en el capítulo 11 de San Juan, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, Jesús hace muchas señales. Y él no pertenecía al concilio de la religión hebrea. Y no era un predicador del concilio de la religión hebrea. No era una persona graduada del seminario de la religión hebrea. Era un sencillo, un humilde carpintero de Nazaret que salió predicando por toda la tierra de Israel y estaba haciendo grandes maravillas. Pero muchos decían del pueblo, por ejemplo, cuando resucitó el hijo de la viuda de Naín, de la ciudad de Naín, la gente, el común del pueblo decía: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios visita a su pueblo, el pueblo hebreo, y también a su iglesia, enviándoles, levantando un hombre, un mensajero en medio del pueblo, un profeta. Porque en ese profeta viene Dios manifestado en el Espíritu Santo, haciendo la obra correspondiente a ese tiempo y hablando a través de un ser humano. Y lo que habla ese ser humano al dar el mensaje de Dios para el pueblo es la palabra de Dios, porque Dios coloca su palabra en la boca del profeta que él envía. Esa es la forma en que Dios siempre ha visitado a su pueblo. Por eso cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, en el capítulo 19 de San Lucas, vean lo que aquí Cristo dice. Capítulo 19, versos 41 al 44, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto fue en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vean lo que era para la paz de Israel. Estaba encubierto de los ojos del mismo pueblo que estaba esperando al Mesías y estaba esperando la paz que el Mesías traería. Por lo tanto, aquí encontramos que lo que tenía que ver con la paz de Israel estaba todo en ese personaje que está llevando a cabo su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un burrito. El hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra ahora entra en un burrito, entra como una persona humilde y sencilla. Y ahora vean, Cristo sabía que el pueblo hebreo no conocía lo que era para la paz de Israel. No conocía todo el misterio que estaba en Cristo para Cristo morir como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados y establecer el nuevo pacto y traer la paz de Dios al pueblo hebreo y también a todos los escogidos de Dios que estarían entre los gentiles. Esa paz está dentro del nuevo pacto. Por eso el nuevo pacto es llamado también un pacto o el pacto de paz. Ese nuevo pacto es el que tiene la paz para el pueblo hebreo y para quién más, para mí, y para quién más,
para cada uno de ustedes también. Fuera del pacto que Cristo estableció, pues Cristo es el ángel del pacto. No podía ser establecido el nuevo pacto por otra persona, sino por el ángel del pacto, viniendo en carne humana y muriendo en la cruz del Calvario. Por eso en la última cena Cristo dijo: comed, dando gracias, dijo, por el pan, dijo: comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego, tomando la copa y dando gracias, dijo: tomad, esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, o que por muchos es derramada. Vean aquí, vamos a leerlo aquí en San Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versos 27 en adelante, eso, lo que habla de la sangre, dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora la sangre del nuevo pacto, que es derramada, dice por muchos, no dice por la humanidad completa, dice por muchos, o sea, por aquellos que lo van a recibir como su único y suficiente Salvador. Por muchos, o sea, por todas las ovejas que el Padre le dio, para que les dé vida eterna. Aquellos que decían que no podían creer en Cristo y que no creyeron en Cristo y lo combatieron, aquellos no eran de las ovejas del Padre que el Padre dio. Por lo tanto, aunque Cristo murió en la cruz del Calvario, para ellos no significó nada. No significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no significó que era el sacrificio de la expiación por sus pecados. Y por consiguiente, no obtuvieron ningún beneficio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No pudieron ser limpios de todo pecado. Y por consiguiente murieron, y allá se encuentran donde estaban los incrédulos del tiempo de Noé, los antediluvianos, porque ese es el lugar a donde van todos los incrédulos que no creen a Dios y a su palabra y al programa que Él lleva a cabo en el tiempo que la persona vive. No creen en Cristo y por consiguiente no pueden ir al cielo. Ahora, tenemos que comprender que hay ovejas que son de Dios y hay ovejas que no son de Dios, dijo Cristo. A los que no creían en Cristo, Cristo les dijo: vosotros no sois, ustedes no son de mis ovejas, por eso es que no pueden creer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, es importante que entendamos estas cosas para que así podamos comprender la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Ustedes están aquí presentes porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. El nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida, por lo tanto, ustedes vienen para escuchar la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. El que es de Dios, la voz de Dios oye, dice Cristo en San Juan capítulo 8, verso 47. Y en San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz de Cristo es el Evangelio siendo predicado por el Espíritu Santo a través de los mensajeros que Él envía de edad en edad, de etapa en etapa en
su iglesia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Aquí en Cristo da vida eterna a las ovejas que el Padre dio para que las busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Y en San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14. Ahí él habla de esas personas como ovejas. Por lo tanto, los que han de ser salvos, los que han de recibir a Cristo son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y con ovejas, Cristo tipifica, representa a todos los que van a creer en Él. Y Cristo se representa en el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Y ahora Cristo las llama y las junta, ¿dónde? En su redil, que es su iglesia. Su iglesia es el redil donde están todos los creyentes en Cristo. Ahora sigue diciendo mi Padre, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, que no se pueden perder. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ahora, esto le da seguridad de vida eterna a todo creyente en Cristo. Nadie lo puede sacar de las manos de Cristo. Esa persona es un hijo o una hija de Dios que estaba en Dios eternamente y por causa del pecado el ser humano cayó, perdió la vida eterna. Esas ovejas entonces perdieron la vida eterna, pero Cristo las restaura a la vida eterna para que vivan eternamente con Cristo en su reino. Ahora vean, vamos a continuar acá leyendo el pasaje que primero habíamos tenido, donde el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín se habían reunido, en donde dijeron, porque este hombre hace muchas señales. Eso está en el capítulo 11 del San Juan, verso 47 en adelante. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y ese es el propósito, que todos crean en Cristo. Pero no pueden creer todos los seres humanos, sino aquellos que son tipificados en las ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. Esos son los que son de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, esas son las personas que reciben vida eterna y vivirán eternamente con Cristo en su reino. ¿Y qué pasará con los que no crean en Cristo? Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que no temen a Dios y no reciben a Cristo como Salvador, les espera este lugar terrible cuando mueren. Y después serán juzgados en el juicio final, condenados y echados en el lago de fuego, donde dejarán de existir, donde serán quemados en cuerpo, espíritu y alma. Porque el lago de fuego es la muerte segunda o segunda muerte, donde serán echados los que no creyeron. Cristo dijo en San Mateo
que toda planta que no sembró su Padre Celestial, Él dijo, toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada y echada al fuego. Por lo tanto, si toda planta que no sembró el Padre Celestial va a ser desarraigada, va a ser sacada de esta tierra y quemada, Él está hablando de seres humanos, representándolos en plantas, como en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde Cristo dijo que el trigo son los hijos del reino. Y dice que el que sembró el trigo es el Hijo del Hombre. Y dice, luego hablando de la cizaña, dice, la cizaña son los hijos del malo. Y luego, cuando dice quién la sembró, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Ve? Por lo tanto, si Cristo dijo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, así es. Lo importante es que los hijos de Dios son identificados como los que oyen la voz de Cristo, creen en Cristo, lo reciben como su único y suficiente Salvador y reciben la salvación y vida eterna. Y la cizaña, pues son los que no creen en Cristo. No pueden creer. Y si la persona pasa toda su vida sin recibir a Cristo como Salvador y muere, pues murió como una cizaña y va a donde dice Cristo que va a ser echada la cizaña. Por lo tanto, tenemos que aprovechar nuestro tiempo mientras vivimos en la tierra para asegurar nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. ¿Y quienes han asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno? Yo lo he asegurado. Yo he escuchado la voz de Cristo, el buen pastor, y lo he seguido. Y Él me ha dado vida eterna. Eso es lo que le da Cristo a las ovejas que el Padre dio. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Ve? Cuando se predica el Evangelio de Cristo y luego se le da la oportunidad a las personas para que reciban a Cristo como Salvador, porque al predicar el Evangelio de Cristo, Cristo por medio de su Espíritu crea en el alma, en el corazón de las personas, la fe, para que la persona crea en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y luego la persona al creer, entonces da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Porque ha escuchado la voz de Cristo, el buen pastor, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Y Cristo lo recibe y le da vida eterna. Tan simple como eso. La persona cree en la primera venida de Cristo y cree en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Recuerden que el pueblo hebreo efectuaba sacrificio de animalitos por sus pecados, y sobre todo el día 10 del mes séptimo de cada año sacrificaba al macho cabrío de la expiación por Jehová por sus pecados. Eso lo realizaba el sumo sacerdote vigente para el año correspondiente, y el pueblo que se había arrepentido de sus pecados obtenía el perdón de sus pecados y era reconciliado con Dios y obtenía el privilegio, derecho y bendición de vivir un año más. ¿Por qué era un año más y por un año más que quedaba reconciliado? Porque los animales
animales no tienen alma y por consiguiente no son perfectos, y el sacrificio de un animalito no puede quitar el pecado del ser humano. Solamente cubre el pecado de la persona y Dios entonces no ve el pecado de la persona. El espíritu del animal no puede venir a la persona luego que el animal es sacrificado. Pero por esa causa es que eran reconciliados con Dios por un año y al otro año tenían que hacer lo mismo. Aquel sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo tipificaba a Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, llevando así nuestros pecados para luego con su sangre limpiarnos de todo pecado, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado, la sangre de Cristo quita el pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan capítulo 1 verso 7, y por consiguiente la persona queda delante de Dios justificada como si nunca en la vida hubiese pecado. Como si nunca hubiera pecado, la persona queda delante de Dios y Dios la ve a la persona sin pecado. Y Dios le bautiza con Espíritu Santo y fuego, le da el Espíritu de Cristo, ¿ve? Porque ahora el Espíritu de ese sacrificio perfecto, el Espíritu de Cristo viene al ser humano, lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento, y así la persona ha nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo, el cual ha recibido luego que ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, es por medio del sacrificio de Cristo que el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados y puede ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, y puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y puede recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, obtener la vida eterna y quedar reconciliado con Dios para vivir no un año más, vivir eternamente con Cristo en su reino. Ya no se requieren sacrificios de animalitos. En el Antiguo Testamento sí, en lo que llegaba Cristo y moría en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Ahora vean aquí en San Juan capítulo 3, verso 35 al 36, dice: el Padre ama al Hijo, o sea, Dios el Padre ama a Jesús, y todas las cosas han entregado en su mano. Dios ha entregado en las manos de Jesucristo todas las cosas. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, porque Dios ha colocado la vida eterna ¿en quién? En Jesucristo, para que nos dé vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ven lo importante que es creer en Cristo? Para obtener la vida eterna hay que creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en Cristo no verá la vida eterna. Pierde la oportunidad y bendición y derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. ¿Cómo va a vivir con Cristo en su reino eterno si lo rechazó, si no lo recibió como Salvador?
Por lo tanto, no tiene entrada en el reino de Dios, porque la puerta al reino de Dios tiene un nombre. La puerta al reino de Dios, dijo Jesucristo en San Juan capítulo 10, verso 9, dijo quién era. ¿Cuál era esa puerta? Dijo Cristo, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ve? No hay otra puerta por la cual usted puede entrar para obtener la salvación y vida eterna. O usted entra por la puerta que es escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, recibiéndolo como su Salvador, y entrará a la vida eterna, o no entra por esa puerta y no entra a la vida eterna. Es un asunto de vida o muerte. O lo recibe, entra por esa puerta a la vida eterna, o no lo recibe y por consiguiente no entra a la vida eterna. No hay otra forma. Solamente hay dos cosas, y una de las dos usted tiene que escoger. O entra o no entra. O cree o no cree. No hay otra cosa para hacer. O es un creyente o no es un creyente en Cristo. Si es un creyente, usted lo sigue todos los días de su vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Tan simple como eso. Ahora continuamos con San Juan capítulo 11. Dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vean, ellos amaban más las cosas materiales que el programa que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. No querían que la gente creyera en Cristo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y ahora Cristo moriría por la nación hebrea y por todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo entero, y por eso Cristo ordenó predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y él lo ordenó predicar el evangelio comenzando por Jerusalén y por las demás ciudades y por el mundo entero, porque en la tierra de Israel hubo y hay muchos hijos e hijas de Dios, muchas ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Y todas han estado siendo llamadas y juntadas, ¿dónde? En el redil del Señor, que es su iglesia. Y dentro de gentiles Cristo también ha estado llamando y juntando sus ovejas, ¿dónde? En su redil, que es su iglesia. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por hebreos y gentiles.
Y ahora, el propósito de la muerte de Cristo era por morir por la nación hebrea y por todos los hijos de Dios que estaban dispersos para ser congregados en el reino de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo ha estado formando su iglesia, lo cual es una obra de creación divina, la cual es también un templo espiritual. Y está siendo construida la iglesia de Jesucristo con piedras vivas, seres humanos vivos, que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para obtener la vida eterna y vivir eternamente con Cristo en su reino. Ahora, en la forma en que Cristo aparece en la tierra, así como Adán apareció en la tierra, en Adán estaba Eva, su compañera idónea. Y Dios sacó del costado de Adán a la compañera para Adán. Tomó de su costado una costilla y formó de esa costilla una compañera. Y ahora, en el segundo Adán, que es Jesucristo, estaba la segunda Eva, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso fue herido en la cruz del Calvario, y de su costado ha salido la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo, y en ella está el Espíritu de Cristo. Y por esa causa Cristo aparece aquí en Apocalipsis capítulo 1 como el Hijo del Hombre, como un hijo de hombre, caminando en medio de los 7 candeleros de oro, caminando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo está tipificada en un candelero o candelabro de oro con 7 lámparas. Y ahora encontramos que Cristo, de edad en edad, ha estado hablándole a su iglesia por medio del mensajero que él ha enviado para cada edad. Y ha estado caminando en medio de su iglesia. Ahora aquí en Apocalipsis, cuando aparece en el capítulo 1, ya lo encontramos con una vestidura larga, eso es desde acá hasta los pies, desde el cuello hasta los pies, y con un cinto de oro sobre su pecho, no sobre su cintura, sino sobre su pecho. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Juan fue en el Espíritu al día del Señor, fue transportado en el Espíritu al día del Señor, y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el principio, el primero y el último? ¿Quién es el Alfa y Omega? Nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí encontramos que Cristo ya no está como sumo sacerdote en el cielo, sino que está como juez en medio de su iglesia, con el cinto de oro sobre su pecho. Por lo tanto, está como juez y como rey de reyes y señor de señores, como el león de la tribu de Judá. Y así como el cabello blanco representa en la iglesia del Señor Jesucristo los diferentes ángeles mensajeros, el cabello blanco, incluyendo la barba, está representando a los diferentes ángeles mensajeros de las diferentes
edades, los 7 ángeles de las 7 edades y el ángel que era diferente a los demás. Y ahora encontramos que en la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, manifiesta Cristo esos atributos, manifiesta su cabello blanco con su barba blanca. Esa es la manifestación de los 7 ángeles mensajeros y el ángel que es diferente a los demás. El reverendo William Branham, hablando de los 7 ángeles que le aparecieron a él en febrero 28 del 1963, dice que eran 7 ángeles que le aparecieron a él. Y el reverendo William Branham es uno de los ángeles de las 7 edades. Por lo tanto, 7 ángeles y el reverendo William Branham, que es otro ángel, eran 8 ángeles por todo. Y en esa manifestación, en donde le aparecieron al reverendo William Branham y luego subieron al cielo, y la revista Ciencia tomó la fotografía y la revista Life también. Esta es la fotografía de la revista Life. Ellos no saben que era esa nube, una nube misteriosa que subió a un lugar a donde no hay humedad. Por lo tanto, no puede haber nubes si no hay humedad. Subió a una altura muy alta, muy grande. Si tornamos esta foto así, vemos un rostro ahí, en forma de un rostro, su cabello, su barba y el rostro. ¿Ven? Todo esto fue formado por estos ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham en febrero 28 de 1963. Y el reverendo William Branham dice que estos ángeles forman aquí la barba, pero que el ángel, que era diferente a los demás, forma la peluca blanca, esta parte blanca acá. O sea, este no es el Señor Jesucristo aquí, sino que esta nube de ángeles formó esta imagen, formó como cuando un pintor hace un cuadro de una persona, lo que hace es una imagen de una persona, pero ese cuadro no es la persona, solamente es una imagen de una persona, una pintura. Y los ángeles formaron esta pintura, esta imagen allá en el cielo, y fue tomada en fotografía. Esta es una imagen gigante. Por lo tanto, no es literalmente el rostro del Señor, sino que es la forma en que es el rostro del Señor. Como
puede tomarle, hacer una pintura de una persona y la pintura ser tan alta que las personas lo miran y dicen, ahí está fulano de tal, pero ese no es fulano de tal. Eso es solamente una pintura. A lo mejor la persona es pequeñita y la imagen, el cuadro, la pintura es gigante. Y así es aquí. Esta es una nube formada por ángeles gigantes. Ahora tenemos que aquí estos ángeles han formado la barba y el cabello blanco, del Hijo del Hombre que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 1. Ahora, de edad en edad, ellos han venido a la tierra y ahí, vean ustedes, ha aparecido de edad en edad parte de la barba del Señor y al final el cabello blanco acá del Señor. Todo esto que está en Apocalipsis, el Hijo del Hombre con el cabello blanco y con sus ojos como llama de fuego y de su boca saliendo una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones y con en su mano 7 estrellas y sus pies como columnas de fuego, sus pies como bronce o latón ardiente. Todo eso son los símbolos de la manifestación de Cristo en medio de su iglesia. Así como el cabello blanco con la barba blanca del Hijo del Hombre aquí en Apocalipsis capítulo 1 representa los mensajeros que Cristo enviaría a su iglesia. 8 mensajeros. Así también, miren, la espada aguda que sale de la boca no es una espada literal, es la palabra de Dios, la palabra creadora saliendo de la boca de Cristo. Pero ¿cómo vamos a ver la palabra y a escuchar la palabra de la boca saliendo de la boca de Cristo? ¿Cómo vamos a ver esa espada saliendo de la boca de Cristo? Esa espada es la palabra. Y la palabra sale a través de los mensajeros que Él envía. Y sus ojos como llama de fuego. Ojos tipifica videntes, tipifica profetas. Por lo tanto, aquí nos habla de 2 ojos que tiene todo hombre. Eso nos habla de un ministerio doble del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y de Elías. También en el libro del Apocalipsis capítulo 5 verso 6 vemos al Hijo del Hombre representado en un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, o sea, en cada uno de los cuernos tenía un ojo. Esos 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia y los 7 ojos son los 7 ángeles de la iglesia. 7 profetas enviados a la iglesia del Señor Jesucristo, porque ojos representa, tipifica profetas. Y ahora encontramos que el Hijo del Hombre tiene sus ojos como llama de fuego. Eso nos habla de que para este tiempo en que Cristo se manifieste en toda su plenitud
en esta forma, lo cual corresponde al día del Señor, que corresponde a este tiempo final. Cristo tendrá sus dos ojos como llama de fuego, lo cual son los ministerios de Moisés y de Elías. Y tendrá una espada saliendo de su boca, o sea, su palabra saliendo de su boca a través del ministerio que corresponde a este tiempo final, el cual estará en un hombre, el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ese es el hombre a través del cual Cristo se manifestará y saldrá su palabra de su boca como una espada aguda de dos filos. Eso es la predicación del Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo prometida para este tiempo final, juntamente con la predicación del Evangelio de la gracia. Y sus pies como columnas de fuego, dice en Apocalipsis capítulo 10, pero aquí en Apocalipsis capítulo 1 nos dice, hablando de los pies, dice, su cabeza y sus capítulo 1, verso 3 en adelante, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto muestra que ya no está como sumo sacerdote, sino como juez. Dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y ahora aquí, sus pies como bronce bruñido, refulgentes como un horno. O sea, sus pies ardientes, encendidos, porque están como, dice aquí, semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, como se coloca dentro de un horno de fuego un pedazo de bronce, y cuando usted lo mira, está como llama de fuego. Así son los pies de bronce del Hijo del Hombre para el día postrero, para después que Él haya completado su obra de redención y haya llamado a cada escogido, a cada una de sus ovejas en tu reino. Luego Él terminará su obra de intercesión como sumo sacerdote y se convertirá en el juez de toda la tierra. Y entonces tendrá sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Y así como los ojos como llama de fuego son los ministerios de Moisés y de Elías, los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los pies de bronce bruñido, refulgentes como un horno, son los ministerios de Moisés y Elías, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los pies de bronce del Hijo del Hombre. Dice el reverendo William Branham que los profetas son el juicio divino. Y el bronce representa el juicio divino. Por eso cuando Moisés recibió la orden de parte de Dios para construir una serpiente de bronce ardiente y colocarla en un asta, en una vara, alto por alto, para que toda persona que era mordida por serpientes venenosas mirara a esa serpiente de bronce y viviera. Porque una persona que es mordida por una serpiente venenosa está condenado ya a morir. Pero con una mirada de fe a la serpiente de bronce que estaba colocada en alto en medio del pueblo hebreo, pues la persona no tenía que morir, continuaba viviendo, porque
una mirada de fe a la serpiente de bronce. El bronce, la serpiente de bronce representa el juicio, el pecado ya juzgado. Por lo tanto, el pecado de la persona ya había sido juzgado, y al mirar esa serpiente de bronce ya quedaba libre del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que la dádiva de Dios, que es vida eterna, es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay dádiva de Dios de vida eterna para el ser humano. Por lo tanto, Cristo tomó nuestros pecados y nosotros, por nuestros pecados, fuimos juzgados en Cristo. Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo porque Cristo los tomó y se hizo mortal y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el tipo y figura de la serpiente de bronce se cumplía en Cristo, y ahora Cristo muriendo en la cruz del Calvario es la serpiente de bronce. Se cumplió el simbolismo de la serpiente de bronce. Por eso Cristo dijo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven, así como el pueblo hebreo, que era mordido por serpientes venenosas, miraba a la serpiente de bronce y no moría, sino que vivía. Obtenía la bendición de continuar viviendo. Y ahora el ser humano encontramos que perdió la vida eterna cuando el diablo, la serpiente antigua, inyectó el veneno en la raza humana. O sea que la raza humana fue mordida por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y inyectó el veneno, y por consiguiente la consecuencia fue: inyectó el pecado en la raza humana, y la consecuencia fue la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y ahora, ¿cómo el ser humano puede evitar la muerte? Pues lo que tenemos es un cuerpo mortal, corruptible y temporal. O sea que cada persona cuando nace ya con la muerte encima, y le va a acompañar todos los días de su vida. Y en algún momento la persona morirá, porque ya la tiene en su cuerpo. Pero ¿cómo puede escapar de la muerte? Dando una mirada de fe a Cristo. Dando una mirada de fe a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, creyendo en la primera venida de Cristo y en la muerte de Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Con esa mirada de fe a Cristo y dando testimonio público de su fe en Cristo, la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo. Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Esa persona ha nacido del agua y del Espíritu y ha obtenido el nuevo nacimiento. Esa persona ha entrado al reino de Dios, ha nacido a una nueva vida, la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Y esa persona no morirá eternamente. Cristo dijo en San Juan, capítulo 11, verso 25 en adelante, hablándole a María, a Marta le dice, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Por lo tanto, si nuestro cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Lo que murió fue el cuerpo físico, que es temporal, que es mortal, pero nosotros en alma y espíritu continuamos viviendo. Vamos al paraíso a vivir, donde están los apóstoles y todos estos hombres de Dios de edades pasadas,
Y cuando Cristo complete su redil, su iglesia, cuando Él haya llamado y juntado hasta la última oveja que el Padre le dio para que le dé vida eterna, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, concluirá su obra de intercesión como sumo sacerdote en el templo celestial y se convertirá en el juez de toda la tierra, se convertirá en el león de la tribu de Judá, en el rey de reyes y señor de señores, y hará su obra de reclamo. Y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará